Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer todos unánimes juntos Romanos 1 del 18 hasta el 25. ¿Todos lo tenemos? Amén. Bien, leamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando el culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a analizar estas cosas. Cuando leíamos el Salmo, hermano, el Salmo está contando toda la historia de Israel. Y cuando yo leía ese Salmo, yo me cargaba mucho porque dije, Señor, hemos sido tan perversos, de tantas formas nos ha hablado y no hemos entendido. Seguimos en lo mismo. ¿Cuántos años llevamos y seguimos tras vez, cayendo en los mismos errores que el Señor desde el comienzo nos advirtió? Pero miraba ahí, me daba más tristeza, es como ver la misericordia de Dios que siempre ha estado ahí en todo tiempo, hermanos, ayudándonos, fortaleciéndonos, levantándonos, apoyándonos a pesar de que nosotros no merecíamos nada. Dice en la lectura de Pablo a los Romanos, dice que Dios está bravo porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, contra los que no hablan la verdad. Dice ahí, los hombres que detienen con injusticia la verdad. Contra esas personas, pues Dios no los ama. Por eso es que cuando le dicen que Dios te ama, no es tan cierto. Recuerden que Dios ama, yo amo a los que me aman. ¿Y quiénes lo aman? Los que guardan los mandamientos. Si tú dices que amas a Dios y no guardas los mandamientos, pues no estás amando a Dios realmente. Si tú dices amas a Dios y no les guardas el Shabbat, pues se da cuenta de que no lo está guardando los mandamientos, porque uno de los mandamientos es el Shabbat, que le honremos en este día. Entonces, ante eso, pues Dios no está muy contento ante eso. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, hermano, toda la naturaleza, lo que nos está diciendo ahí, que toda la naturaleza, todas las cosas que existen, nos dan evidencias de un ser supremo, de alguien que tiene un poder sobrenatural que creó absolutamente todo. El hombre ha tratado de explicar las cosas por medio de razonamientos que no tienen fundamento. Dicen que todo el universo fue creado por un gran Big Bang, con una gran explosión. Explotó el universo y entonces salió el hombre y salieron los simios y salieron las plantas y salieron todo. Pero dicen que todo viene por evolución y que nosotros veníamos de los simios o venimos de los simios. Y hasta donde yo entiendo, pues hay unas personas sí que nos parecemos simios, pero no se ha visto que un simio se convierta en hombre, ¿sí? Hasta comemos banano y nos rascamos la cabeza y cosas por el estilo. Pero no se ha comprobado eso. Entonces, todo eso, la naturaleza, lo que existe, ¿qué nos dice acá? Que todo viene, nos da evidencias de que existe un ser supremo, un ser superior, que es sobre todas las cosas, y que todas las personas lo han conocido, y el hombre lo ha conocido, dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios,
todos hemos conocido de Dios, de la naturaleza, todo lo que existe, y Dios ha hablado de muchas formas, no le glorificaron como a Dios, no le rindieron el culto. Ah, Él es Dios, ah, bueno, pero sigue haciendo lo suyo. Ay, que Dios te está diciendo, ah, sí, y sigue por el otro camino. Dios te dice tal cosa, ah, bueno, y hace lo que quiere. Entonces no le están glorificando, no le están creyendo, no le están obedeciendo. Y entonces ante eso pues viene la ira de Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Es que yo ya sé, Señor. Ah, la escritura, yo ya me la sé. Ah, sí, que el Señor te dice, el Señor, ¿cómo es que dice? Ayúdate que yo te ayudaré. Ah, sí, yo lo sé, la Biblia lo dice. No lo dice, no lo dice, pero creen saberlos, entonces se vuelven necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. ¿Qué nos está diciendo así? Dios nos dijo que Él era Dios y que no quería que hiciéramos ninguna imagen, ni ninguna semejanza de absolutamente nada. Pero ¿qué pasó? El hombre cambió la gloria de Dios, que el culto que Él estableció, creando imágenes corruptibles, o sea, que se corroen, y animándolo también dice, haciendo imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En muchos países, en muchas religiones, en muchas creencias, adoran diferentes tipos de animales. Por los cuales, en la ira de Dios, Dios los entregó a la inmundicia, dice el versículo 24, en las concupiscencias, o sea, terminaron haciendo cosas terribles en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La Escritura dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces deshonraron su cuerpo al hacer cosas indebidas en nuestro cuerpo. Y dice en el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. Y el Creador es bendito por los siglos de los siglos, como lo dice ahí. Amén. Y es que ¿cuál ha sido el problema del hombre, hermanos? Hay muchos problemas del hombre, pero los problemas del hombre en relación con Dios, ¿cuáles han sido? ¿Cuál fue el problema que tuvo Eva? ¿Qué fue lo que hizo Eva que desagradó a Dios? ¿Qué fue lo que hizo Adán que desagradó a Dios? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo durante el trasegar por el desierto? ¿Qué fue lo que hicieron que desagradó a Dios? Miren un momentico Números 14, 22 al 23. El libro de Números 14, 23 nos dice algo que el Señor soportaba y soportaba. 14, 23. Leamos desde el 20. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la gloria, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado allá 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. O sea, dense en cuenta que cuando Dios se enoja, es en serio. Y que con Él no hay términos medios, ni hay juegos. Cuando el Señor dice, se hace tal cosa, se hace. Porque su palabra es eterna y su palabra no cambia. Entonces, ¿qué fue lo que ha hecho el hombre? ¿Y qué fue lo que hizo Israel? ¿Qué fue lo que hicieron los reyes de Israel? ¿Qué fue lo que hizo la mayoría de los reyes de Judá? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Que irritó tanto a Dios que no estaba dentro de los planes de Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay un legado grande de cosas que el hombre ha hecho que no le agradan a él, que él no estableció. Pero el Señor se acuerda de que somos polvo y tiene de nosotros misericordia. Y por eso Él estableció un pacto con el pueblo. Y ese pacto con el pueblo, Él creó un plan. Y ese plan era que el pueblo que había pecado desde Adán y Eva y que se murmuró en el desierto y que los reyes, bueno, antes de eso, antes del desierto, Él hizo un pacto, dijo, este pueblo tengo un proyecto grande con ellos y es que vuelvan a mí. Y entonces lo llevó por el desierto y allá creó las reglas para un reino santo
y buscó unas personas y les dio una condición. ¿Ustedes quieren ser parte de mi reino? Sí queremos. Ah, bueno, entonces ustedes tienen que ser santos, porque yo soy santo. Si quieren pertenecer a mi reino, tienen que ser santos, al reino de Dios. Y les dio las reglas de las culturas, las normas, los estatutos de política nacional. Cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta cómo Dios organizó absolutamente todo. Les dijo: Judá, usted va a estar al norte, al oriente del campamento. Ahí va a estar su ejército y van a estar con su estandarte y van a estar con 3 tribus. Y al sur se va a hacer otra tribu y al oriente se va a hacer otra tribu y al occidente se van a hacer otras 3 tribus. Y en el medio de ellos, ¿quiénes estaban? El arca, y estaban los levitas. Entonces les dio las normas del reino y les dio las leyes, los preceptos, todo, para juzgarse entre ellos las cosas menores. Cuando le roben su buey, entonces usted tiene que hacer esto. Cuando pase estas cosas, entonces ustedes lo juzgan así. Les dio las normas pequeñas, las normas del reino grande, la política nacional, y les dio las leyes entre ellos para poder convivir. El pacto fue el nacimiento de Israel como nación. El pacto fue el nacimiento de Israel como nación. Recuerden que antes del pacto estaba Israel, ¿dónde? Estaba en Egipto. Estaban esclavos del faraón en Egipto. Cuando el Señor los llevó al Sinaí y les hizo el pacto, entonces ahí fue cuando apareció la nación del pueblo de Dios. Miremos un segundo Éxodo 19, 5, 6. Y él les dijo: ustedes van a ser mi nación y van a tener una condición. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, el título es Israel en el Sinaí. Miremos desde antes, leamos desde el 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Hijo, ¿tienes la imagen del Sinaí? Ahí hay una imagen del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía estaba la tierra. ¿Qué estaba haciendo ahí? Escogiendo su pueblo. Le estaba diciendo: si ustedes guardan mi pacto, si ustedes oyen mi voz, van a ser mi especial tesoro, mi pueblo especial. Y en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el pacto fue el comienzo del pueblo de Israel. Y el Señor, en su infinita misericordia, sabiendo que el pueblo de Israel se iba a mejor que el pueblo de Israel, no, que el adversario de Dios, o sea, el enemigo de Dios, iba a hacer que el pueblo se desviara de todos los estatutos y todos los preceptos de la comunión y de la relación que tenían con el Padre Eterno. Entonces Él les advirtió de muchas formas. Miramos en Éxodo 20:20. En Éxodo 20:20, el Señor les da unas normas, les dio los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Ahí aparecen los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos le está diciendo al pueblo que esa es la constitución del pueblo santo. Ahí están las normas. Esto es lo que deben hacer. Esa es la base de toda la normatividad que el Señor estableció. Los 10 mandamientos. Es la constitución del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y fue complementada con decretos, con mandatos, con leyes, con estatutos, que ahí más adelante, cuando nosotros miramos después de esa parte, dice, en el 21 dice, por ejemplo, leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencia, sobre las responsabilidades de amos y dueños, sobre la restitución, leyes humanitarias. Hay un catálogo de leyes que Él estableció para su pueblo, para que ellos pudieran ser
diferentes de todo lo que habían mandado. Les habló también de los peligros que habían. Miremos un segundo Levítico 18, verso 3, Levítico 18, 3. Les dijo, ojo, van a encontrar problemas, van a encontrar muchas cosas que los van a desviar. Levítico 18, 3. Desde el 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, o sea, al pueblo santo, a la nación que nació allá, y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, de donde lo sacó, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual van a ir, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas, o sea, los mandamientos, pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Les dio ordenanza, los advirtió, les dijo pilas, porque allá se pueden fácilmente definir. Y si miramos el versículo 30, ahí mismo del 18, dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella. Yo, Jehová, vuestro Dios. Guarden mis mandamientos, no hagan las costumbres que practicaron antes de vosotros. O sea, que ya habían unas costumbres que estaban establecidas desde muchísimo antes. Y entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿y de qué costumbres abominables se está hablando? Resulta que todos sabemos que hay un enemigo grande que el Señor tiene, o que un enemigo que pelea con el Señor, porque el Señor no, pues si quisiera lo destruiría en un momento, pero Él no lo hace porque sabe que, pues, que no, el Satanás no es nada para Él deshacerlo en un momentico. Segunda de Corintios 4:4, hay un enemigo del Señor. Segunda de Corintios 4:4, dice la Escritura que hay un enemigo y que ese enemigo tiene un poder y tiene una función. Dice, desde el 3, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando del Dios de este siglo, sabemos que el Dios de este siglo es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si queremos algo más claro, vamos a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Dice la Escritura, el título es La mujer y el dragón. Desde el 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay un enemigo grande que se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice ahí, el cual engaña al mundo entero. Ah, pero eso es un apocalipsis, o sea que eso va a pasar. No, eso es lo que está pasando desde ahora. Desde siempre, desde Adán y Eva, cuando se les apareció allá la serpiente, entonces sabemos que era la forma como él estaba utilizando. ¿Cómo ha engañado Satanás al mundo? Primero, rompiendo la comunión del Eterno con la criatura. En el Edén, ¿qué fue lo que hizo? Se metió en el medio y le dijo a Eva, no, si ustedes comen de esa manzana, van a ser igual como Dios, van a ser igual a Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Toda la comunión que tenían las primeras criaturas, Adán y Eva, con Dios, pues se perdió, porque Eva no obedeció la orden que les había dado el Señor, o el mandato que les había dado el Padre Eterno. Entonces, así es como engañas al mundo, Satanás, rompiendo la comunión. Segundo, tergiversando el plan establecido. Hay un plan preestablecido por Dios, que Él en algún momento, la criatura, se va a encontrar con el Creador. Nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios, nos vamos a encontrar con Él en algún momento. Él tiene establecido ese momento.
Y Satanás lo que hace es hacer que eso se nuble, echarle polvito encima y tratar de que ese camino se oscurezca para que nosotros no lo veamos. Eso es algo que lo que estamos tratando de hacer en esta congregación, es desempolvando todas las cosas que nos ha puesto la religión, las costumbres, las doctrinas, y mirando a ver cómo desempolvamos el camino y vamos el camino recto que el Señor trazó desde el comienzo. Y suplantando los caminos de Dios. Ahí en Apocalipsis 12, donde estábamos leyendo ahorita, sabemos que el diablo suplanta de tal forma a Dios porque él imita a Dios en todo, y decía ahí que él personifica la deidad de Dios, la Trinidad, no llamemos la Trinidad, sino a Dios en tres formas. Dice ahí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Cuántos personajes hay ahí? 3. El gran dragón, otro, la serpiente antigua que se llama Diablo y el tercero Satanás. Y si nos vamos aquí a la escritura hay 3 personajes. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son lo mismo, la esencia, en diferente función. Entonces fíjese cómo tergiversa la Escritura, cómo suplanta. Y es así, ese plan satánico lo vemos, es evidente en todas las cosas que él hace. ¿Y desde cuándo ha empezado ese plan satánico? Desde siempre, desde que fue destituido de la gloria de Dios. Pero lo vamos a ver más evidentemente en Génesis 8. En Génesis 10, perdón. Vamos a Génesis 10, versículo 8, con unos personajes que son los que han transformado muchísimo las costumbres y la cultura de nosotros. Nosotros estamos muy influenciados por esa cultura. En Génesis 10, versículo 8, aparece una persona. Dice, bueno, desde el 6, los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Recuerden que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Recuerdan que Cam vio a su padre desnudo y fue y se burló allá con los hermanos. Y Sem y Jafet cogieron una manta, dice que se fueron caminando hacia atrás y taparon al padre, no lo vieron. Cuando Noé se despertó, pues maldijo a Cam. De Cam vienen estos personajes, Cum, Misraín, Fut y Canaán. Recuerden que de Canaán vienen los heveos, los eteos, los jebuseos, los feruseos, no sé qué cosas, ¿sí? Todos los pueblos que estaban en Canaán vienen de Cam. Y de Cam también viene Cus, su hijo. Y Cus, dice en el versículo 8, engendró a otro personaje que se llama Nimrod. Nimrod. Y dice de Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso en la tierra. Entonces, era un líder famoso, está diciendo ahí que era poderoso en la tierra, que fue el primer poderoso en la tierra. O sea, mientras tanto, antiguamente, recuerdan que la jerarquía de la familia se manejaba era por parte patriarcal. ¿Sí? Ahí está una imagen que encontré por ahí de Nimrod, que dicen que era un poderoso cazador, y lo manifiestan así. Eso fue lo que se encuentra por ahí. Dice que Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod, ¿qué significa su nombre? Viene del verbo hebreo marat, que significa rebelarse. Marat, rebelarse, eso significa Nimrod. Y cuando dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová, ese delante de viene del hebreo lifne, que significa en contra o en oposición de. Entonces nos damos cuenta de que Nimrod significa que es un rebelde y que se opuso a Jehová, a los designios que Dios había establecido. Nimrod, dice ahí la escritura, que fue el comienzo de su reino Babel. Y si pasamos al capítulo 11, ahí enseguida, vemos algo que es muy famoso, que se llama la Torre de Babel. Fue el comienzo de su reino Babel. Quiere decir que fue
en ese momento, cuando Nimrod empezó como a adquirir más prestigio, más reconocimiento. ¿Y cómo lo hizo? Él lo que hizo fue renegar del Dios eterno. Ahí dice que él se rebeló en contra a Dios. Entonces, ¿cómo se rebeló? Él dijo, como Dios nos ahogó a la gente, o sea, por medio de un diluvio, entonces no, dijo, si Dios se propone ahogar al nuevo mundo con un diluvio nuevo, vamos a construir una torre tan alta que las aguas no la podrán alcanzar. Y así nos vengaremos de Dios por haber exterminado a todos nuestros antepasados. Esa fue la forma que él utilizó para posicionarse, para ser el primer gobernante, para tener el imperio más grande de ese momento. Oponerse a Dios, o sea, ser reconocido en contra de Dios. O sea, en otra palabra, ¿qué estaba haciendo él? Proclamándose Dios. Eso era lo que él estaba buscando el reconocimiento. Y para que la gente lo siguiera, entonces era tirano, empezó con el temor de Dios, como yo desafío a Dios, o sea, yo soy el más valiente porque yo desafío a Dios. Antiguamente, después de salir del diluvio, recuerde que estaban Noé y sus hijos, y estaban las hijas de los hijos de Noé, y estaba el mundo en ese momento procreándose. Entonces, ¿de cuál era el tema de conversación de ellos? El diluvio, de un evento tan grande que había pasado, ¿cómo no iban a hablar de eso? Y entonces Nimrod tomó esos elementos, esos argumentos, para hacer que el pueblo se opusiera a Dios y lo siguiera a él, lo venerara a él. Entonces, por esa razón, él como líder empezaron a construir la torre de Babel. Y dice que en ese momento tenía entonces en el versículo 11, en el versículo 1 del 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Era un solo pueblo, el pueblo de Sem, Can y Jafet. Pero Nimrod venía de Cam, como sabemos, y hablaban una sola lengua y empezaron a construir la torre porque iban en contra de Dios y iba a ser tan alta para que el agua no les llegara hasta allá. Si nosotros miramos en el monte, hay un monte donde se dice que el arca de Noé aterrizó o llegó o tocó tierra, que es el monte Ararat. ¿Sí? Ese se dice que hay una imagen por ahí que me encontré del monte Ararat. Entonces, fíjense cómo es la llanura y miren la magnitud del cerro arriba, bien alto. ¿Y eso dónde queda ese monte? En Asiria, allá, en esa parte. ¿Y dónde vivía esa gente antiguamente? Toda esa región de Asiria, de la región de lo que es ahorita Israel, en la región de Babilonia, todas esas partes. Entonces ellos bajaron de acá de los montes y llegaron y encontraron una llanura grandísima que se llama la llanura de Sinar. Y entonces ahí se sintieron cómodos, habían dos ríos grandes, estaba el río Éufrates y habían otros ríos, y entonces dijeron, bueno, aquí es donde vamos a estar, y como la llanura y el campo es fértil y todas esas cosas, entonces aquí es donde vamos a construir la torre. Y aprendieron cómo coser el ladrillo, y entonces empezaron a construir la torre. Dicen que la torre tiene forma como de pirámides, ¿sí? Porque si no se cae. Entonces van construyendo una pirámide aquí, otra pirámide acá, otra pirámide allá, y iban haciendo la torre. Pero entonces cuando él dice que el Señor vino, dice, y descendió en el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Por qué? Porque se creían que estaban haciendo algo muy bueno en contra de Dios, sirviéndole al Dios terrenal que ellos habían nombrado o que se había autoproclamado, el señor Nimrod. Y entonces, después de eso, pues Nimrod duró mucho tiempo haciendo esa torre porque eso no se fue de un día para otro. Y dice en el 10, después de que empezaron a Babel y que después que el Señor los dispersó, no terminó ahí la gloria ni el trabajo de Nimrod, sino dice que fue el comienzo de su reino Babel. Hubo otra parte que construyó que es Areg, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. O sea, en esas llanuras construyó esas partes. Pero no se conformó con estar solamente ahí. Era tan grande el poderío y tan grande todo lo que tenía. Dice que esta tierra salió para Asiria.
O sea, Siria queda en el extremo norte, ¿sí? Donde habitan los asirios, donde queda ahorita Turquía. Y edificó Nínive, Rehobot y Cala, y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. O sea que, ¿por qué fue reconocido Nimrod? Por ser un gran constructor, porque tenía un liderazgo muy grande, que movía muchísima gente. Y todas las hazañas y todas las cosas de él. Recuerden que antiguamente, si nosotros miramos ahí, la gente vivía muchísimos años, ¿sí? Vivía 400, 500 años. Dice, por ejemplo, en el 11, cuando dicen los descendientes de Set, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Imagínense, a los 35 años estaban engendrando su primer hijo. Y vivió Arfaxad después que engendró a Salas 403 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos hijos y cuántas hijas iba a engendrar? Muchísimos, eran muchísimos. Porque el Señor les había dado una orden, crece de multiplicados. Entonces ellos estaban obedeciendo ese mandamiento. Habían muchísimas personas. Entonces Nimrod lo conocía muchísima gente, contextualizando. Nimrod fue una persona que puso al pueblo en contra de Dios. Nimrod fue el fundador del primer imperio que existió después del diluvio, como le dice la Escritura. Fue el primer poderoso en la tierra, el primer imperio. Y Nimrod se distinguió por ser un cazador. Ya sabemos que de dónde viene el nombre. La forma de usarlos fue poniéndolo al pueblo en contra de Dios, ¿verdad? Dice que la torre de Babel en la tierra de Sinar no se hizo para glorificar a Jehová, sino para desacreditarlo y para exaltar al hombre que lideraba el proyecto, o sea, Nimrod. La forma de él crecer, la forma de que él fuese reconocido, era deshonrando, desacreditando al Todopoderoso, al Padre Eterno. Y así encontró que muchísima gente lo siguiera. Entonces, todas esas personas que estaban siguiendo a Nimrod, ¿estaban siguiendo al Padre Eterno? No, estaban siguiendo a un hombre. Y si no estaban siguiendo al Padre Eterno, entonces esas personas son las que no siguen a Dios. Y esas personas que no siguen a Dios, ¿cómo se llaman? Paganas, que sirven a otras cosas diferentes a Dios. De ahí viene el origen del paganismo. De ahí es donde se origina todo. Pero resulta que Nimrod, como todo mortal, murió. Murió violentamente. Dicen que, algunos dicen que lo mataron, otros dicen que fue destrozado por una fiera, por unas fieras. Como él era cazador, entonces dicen que fueron dispersados. Y resulta que entonces en el ámbito, bueno, se quedaron así, Babilonia se quedó sin nadie quien lo manejara. Y entonces la esposa, que era muy inteligente, y es más inteligente que Nimrod, como lo vamos a ver, resulta que ella dijo, no, Nimrod se murió. Los restos de él fueron llevados a diferentes regiones, fueron quemados y llevados a diferentes regiones. Pero después que Nimrod murió, entonces la reina, que se llama Semiramis, que tiene otros nombres y los vamos a ver ahorita a través de las regiones y a través de la historia, cómo ha cambiado los nombres y cómo todo se refiere a lo mismo. Todo es lo mismo, es la misma forma como Satanás actúa toda la vida y nosotros vivimos engañados. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque no profundizamos a veces o porque no nos han explicado, no nos han llevado a entender cuáles son los propósitos del maligno y cuál es la obra que él está haciendo en cada uno de nosotros. Semiramis, como le decía, la esposa de Nimrod dijo, se me va a acabar el reino, entonces ¿qué hago? No, tengo que hacer algo, porque toda esta maravilla que tenemos no se puede acabar porque se murió mi esposo. Entonces, cuando se murió el esposo, resulta que ella dijo que el esposo había resucitado y que el esposo era el dios Sol. El dios Sol. Y entonces empezaron a rendirle culto toda la gente al dios Sol. Y no contenta con eso, dijo, no, imagínese, tuvo un hijo por ahí con un sacerdote, un hijo ilegítimo, y entonces dijo que ese hijo era divino, porque había sido engendrado por el dios Sol por medio de unos rayos solares. Y apareció el hijo ilegítimo de Nimrod, que se llama Tamuz, ¿listo? Y dijo que tan como él había nacido de forma sobrenatural, entonces el hijo y la mamá eran divinas.
y que tenían que adorarlas, tenían que rendirle culto. Y se inventaron un poco de cosas de mitologías que vienen ahí a lo que estamos, a donde hemos llegado. Semiramis dijo que el dios Sol tenía un representante en la tierra, y ese representante es el fuego. El fuego es el representante del dios Sol. Y el dios Sol, por eso es que se encienden candelabros, se encienden velas en algunos cultos. ¿Sí? ¿A qué están refiriéndose? Al dios Sol. Y estableció unos símbolos para adorarlo. A través de los pueblos ha ido cambiando. Y los símbolos son los símbolos solares. ¿Recuerdan ustedes imágenes que tienen un disco y que tienen una imagen de sol? En las iglesias católicas, yo me acuerdo cuando yo era sacristán que sacaban no sé cómo se llama, una cosita que es en forma redonda y que tiene rayos solares ahí. No me acuerdo cómo se llama. Sé que lo meten en un lugar que se llama sagrario. Y ahí en la mitad le meten una hostia. ¿Sí? No recuerdo cómo. No, el cáliz es el que toman el vino. No sé cómo. La custodia. Bueno, no, sí, creo que sí. Pero eso es un símbolo del sol. Mira que tiene todos los símbolos solares. Y se arrodillan ante él y le venden no sé cuántas cruces y le hacen todas esas cosas. Pero son símbolos ¿de quién? De toda esta mitología que estamos tratando en el día de hoy. El fuego es su representante y se representa por medio de símbolos solares, pero no solamente por símbolos solares. Ustedes ven en los carritos que hay un pez pegado, ¿sí? Y se creen que son cristianos, pero resulta que el pez es el símbolo de Dagón, uno de los nombres de Nimrod que tomó después. ¿Por qué? Porque el pez es símbolo de fertilidad. Y lo tomó una diosa que se llama Freya. Y Freya le celebraban culto los viernes. Por eso es que los viernes comen pescado, creyendo que están aguardando la cuaresma, pero le están ofreciendo culto a la diosa Freya. Y la diosa Freya dio origen al día viernes, del inglés, Friday. De ahí viene el nombre, Freya, Friday. Del pescado le rendían culto. ¿Y a qué más le rendían culto? Resulta que Semiramis vio una vez dizque un tronco, y de ese tronco nació un árbol frondoso, bonito. El pino, el árbol que mucha gente poníamos en los diciembres. De ahí viene la tradición del árbol de Navidad, que nació, que fue estipulado o creado por Freya. Y además, ¿cómo representaban al dios Nimrod? Por medio de columnas, por medio de obeliscos. Es un monumento que representa, que rinde culto al dios Sol. Pero el obelisco no es más sino una simbología del falo, del órgano masculino. Y está levantado, erigiéndose hacia el sol. Y muchas religiones utilizan esos instrumentos a la entrada de sus capillas. Cuando la escritura está hablando de todas esas cosas, está refiriéndose a eso, porque es que el pueblo cristiano, el pueblo judío, el pueblo de Israel, se contaminó con todas estas historias, con todas esas fábulas, con todo lo que estaban hablando, y entonces ellos empezaron a hacer eso en sus congregaciones. Empezaron a rendirle culto a todas esas cosas que Dios había establecido que no hiciéramos, que era abominación para Él. Pero nosotros seguimos. ¿Y los animales qué me dicen? ¿Qué fue lo que hizo Aarón cuando Moisés estaba hablando allá en el monte Sinaí con el desierto? Un becerro. Y el becerro es una representación de Baal. ¿A quién le entregaban los niños allá? A un becerro, a Baal disfrazado de becerro. Es una representación de él. ¿Y Baal qué significa? Baal significa Señor. Por eso es que a veces cuando en las canciones decimos Señor, me cuesta decirlo porque sé que Señor le decían a Baal. Tenemos que mirar cómo le cambiamos eso, cómo decimos Padre Eterno, decimos Elohim, decimos Adonai, decimos otra cosa, para que entendamos que no estamos adorando lo que está establecido. Y la reina Semiramis, como era la hija de Baal, entonces se llamaba Baalti. Baalti, terminado en ti. ¿Qué significa? Mi señora.
que significa mea domina en latín, y que significa Madonna, que es lo que se pronuncia ahorita, Madonna. Y por eso es que a la Virgen, a Semiramis, le dicen Nuestra Señora, o sea, Madonna, mi Señora, Nuestra Señora, le dicen. Cuando le dicen la iglesia de qué, de Nuestra Señora de tal cosa, están tomando un título, están diciendo Baalti, mi Señora. O sea, están tomando toda esa palabra desde la mujer de Baal, desde la esposa de Baal. Baalti, Madonna, mi Señora, Nuestra Señora. Entonces, que voy a hacerle una plegaria a Nuestra Señora de la tal cosa. ¿A quién le está rindiendo culto de verdad? Empezando que es un ídolo. Y segundo, sabemos de dónde viene ese nombre. Entonces, Semiramis expresó que su hijo era Dios y que entonces que era Nimrod renacido y que tanto ella como su hijo eran divinos y entonces por eso organizó el culto a la madre y al hijo. Y la madre Semiramis tomó varios nombres de acuerdo a las regiones. Miremos algunos nombres que tiene Semiramis de acuerdo a las regiones. Espero que se vean. Bueno, aquí está Semiramis y Tamuz. Perdona, la primera. Bueno, Semiramis y Tamuz. En Babilonia se llamaba Semiramis y Tamuz. Ese nombre de Semiramis fue llevado a través de los pueblos. Y entonces en Egipto no se llamaba Semiramis, sino se llamaba Isis. Y su hijo no era Tamuz, sino se llamaba Horus. Y esto es lo que nosotros vemos en la actualidad. Esto lo tomó el romanismo y cambiaron a este personaje, Semiramis y Tamuz, en lo que se llama María y Jesús, que es lo mismo. Y en la anterior, aquí está en lo diferentes. En India se llama Devaki y Krishna. Ahí está, la madre y el hijo. Cuando hablan de Hare Krishna, están hablando del que representa al que nosotros decimos. Shinmo se llama en Asia. Y en Sumeria se llama Nanmu y Enki. Ahí está la madre y el hijo. Como se dan cuenta, mire de dónde viene, mire la antigüedad, desde dónde se ha remontado todas estas creencias para que nosotros podamos entender un poquito cuál es el contexto que el Señor tiene. ¿Tenemos más? Aquí está. Semiramis, Isis y Horus, y María y Jesús. En el año 609 después de Cristo, el catolicismo le quita el nombre a Semiramis y dicen, esta es la estatua de la Santa Virgen María, el niño que tienes en el brazo de Jesús, y ella es María. Y la gente, sí señor, eso es así. Fíjense cómo ha evolucionado. Semiramis tiene varios nombres. Miremos una diapositiva donde están los nombres anterior. Creo que hay una donde están todos los nombres de Semiramis, a través de todas las regiones. Ahí está. En Egipto, en Babilonia era conocida como Semiramis y Tamuz. Pero si vamos a Egipto, entonces son Isis y Horus. Si vamos a los chinos es Chinmu o Santa Madre. En los germanos era Gerta y el bebé en brazos. Los escandinavos era Disa. Para los etruscos era Nutria. Para los aztecas es Tonatzin. Para los hindúes es Indrani y su hijo es Chitragupta. Para los druidas, Virgo, la paritura. Para los griegos es Afrodita y Ceres. Para los sumerios era Nuna. Para los sumerios prebabilónicos era Inanna o Nana. Para los romanos, Venus o Fortuna y el hijo es Júpiter. Para los hindúes es Devaki y Krishna. Para los hindúes es Isi y su hijo Ishwara. Y en Asia se llamaba Cibeles y su hijo se llamaba Dios. Mira, muy parecido a Dios. Y en Canaán es Astarot y su hijo Baal. Démonos cuenta cómo ha cambiado este tipo. Entonces, cuando estamos diciendo que estamos hablando de Baal, estamos hablando de lo mismo, de Tamuz, de Horus, de los diferentes nombres que ha tomado la suplantación en las diferentes regiones. Y Nimrod, lo mismo, él ha tomado diferentes nombres. Nimrod, recuerden que es el varón. Iremos a ver si se ve. Pasa la que teníamos anteriormente. Esta. Entonces miremos las tres categorías. Nimrod, sabemos que es el hijo, el señor del cielo, ¿cierto? Tamuz, el hijo o el Mesías.
Y Semiramis es la reina del cielo. Entonces, para los israelitas, Nimrod se llamaba Baal, su hijo Tamuz, y la reina se llamaba Astoret. Para los fenicios se llamaba él, Baco y Astarte. Para los babilonios, Belus, Tamuz y Istar. Ve, ahí aparece Istar. Para los asilios, Ninu, Hércules y Beltis. Para Grecia, Zeus, vea, recuerden el dios Zeus, Dionisio y Afrodita, el hijo. En Egipto, Nimrod se llama Ra, el dios Ra. ¿Recuerdan cuando aparece por ahí en la escritura Ra? Su hijo se llamaba Osiris u Horus y la madre se llamaba Isias o Hathor. Me faltó Roma, Júpiter, Atis y Cibeles, que es Diana. ¿Sí? En India, el Nimrod se llama Vishnu, Tamuz se llama Krishna y la diosa Semiramis se llama Isi o Devaki. En China, Panku, Tamuz se llama Yi y en la reina se llama Gengo Matsu. No sé cómo se pronuncia esa cosa. Y en México, Teotl, Quetzalcoatl y Cotli, no me tengo que aprender mexicano. Y en Escandinavia, Odín, Balder y Freira. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes cómo ha evolucionado estos nombres y cómo muchos nombres que son comunes en la Biblia, de dónde vienen de acuerdo a la región. Entonces, esto es para que nosotros tengamos una idea pequeñita de todo lo que se está moviendo en el mundo. Semiramis, el nombre en hebreo es Astarot, ¿cierto? Astoret, y en plural se llama Astarot. Es la tríada perfecta de la padre, mujer e hijo. Cuando la religión llegó, cuando el Imperio Romano tomó el control del universo, de la región donde dominó, que es una región grandísima. Si nosotros vemos en el mapa, iba desde España, toda la parte sur, digamos, de España, Francia, Italia, toda esa parte de Grecia, de Turquía, de Persia, bajaba por el Medio Oriente, tomaba Egipto y iba un poquito más sobre el norte de África. Era un imperio grandísimo, hermano. Nosotros lo vemos en el mapa y eso pues se ve pequeñito, pero era un imperio grandísimo. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Tomaron todas las costumbres, todo lo que había y lo mezclaron. Y entonces se empezaron, hermano, a mezclar absolutamente de todo. A ellos no les importaba la religión. Entonces tomaban todas las costumbres y las iban difundiendo. Pero había un grupo de cristianos que el Señor había levantado en ese tiempo, y esos cristianos, sabemos los cristianos porque todavía no había nacido el Salvador, unas personas que eran fieles de la palabra, que tenían la escritura, que eran creyentes en el Dios eterno, y esas personas, al ver todas las imposiciones que estaban haciendo los reyes, los emperadores, los gobiernos, cómo los ultrajaban, los mataban y todas esas cosas, aún así resistieron. Y por eso es que el evangelio se conserva hasta hoy, hermanos, gracias a ellos. Muchos dieron su vida, muchos murieron de formas horribles antes de que llegara nuestro Salvador Yeshua. Ellos soportaron absolutamente todo porque el Señor tenía unos planes con ellos y ahí los sostuvo, los levantó. ¿Cómo? No sabemos, hermanos. Vivían en cuevas, vivían en unas condiciones infrahumanas, de verdad. Es que nosotros ahorita nos quejamos de que, ay, Señor, me toca muy duro. No, nosotros no hemos sufrido absolutamente nada. Esa gente como vivía. Cuando uno lee los asedios de cuando iban a atacar los pueblos, cómo asediaron, como por ejemplo Jerusalén cuando la fueron a tomar para llevársela para Babilonia, cómo las mamás mataban a los niños y se los comían porque no había más, se comían el cuero de las correas, de los zapatos, porque no había absolutamente nada, y gente desesperada, ¿qué hacía? Se rompía el cerco, abría las puertas y salían a comer algo, a buscar algo que comer, hojas, plantas, lo que fuese para comer, a tomar agua. Y la gente los cogían, ¿y qué los hacían? Los ponían allá en el monte donde se veía Jerusalén. ¿Cuál es el monte donde se ve Jerusalén? Donde Jesús estuvo orando, en Getsemaní, creo que es.
Ese monte de los olivos, allá los colgaban, los ponían en maderos y los colgaban para amedrentar al pueblo para que se entregaran. Y aún así no se entregaron, aún así resistieron. El Señor estaba tratando con ellos. El Señor sabía que habían desobedecido y que iban a ser llevados cautivos. ¿Y a dónde fueron llevados cautivos, hermanos? A Babilonia, a la cuna de todas estas religiones, a donde estaba todo este misticismo, a donde estaba todas estas cosas que el Señor había, que el Señor no le gustaban, que el Señor aborrecía. Imagínense, hermano, en toda la prueba tan grande que le dio a estas personas con su vida. Entonces el Imperio Romano tomó el control de todo ese gran territorio y empezó a imponer sus cosas. Y empezaron a perseguir a los que seguían a Dios, a los que guardaban el Shabbat, y empezaron a hacerles abominaciones abominables, a separarlos, a hacerles torturas, a quemarle las escrituras, a hacerles de todo, a matarlos, a obligarlos que renegaran. Cuando uno lee Macabeos, es como, cuentan la historia de cómo una familia tenía que rendirse ante una estatua de un emperador, y ellos prefirieron morir. Es una historia bonita. No está en la Biblia de nosotros, pero léanla como historia, para que ustedes se documenten de verdad de cómo la gente resistía hasta lo último, con tal de no desobedecer a su Padre Eterno, de obedecer a Dios. Entonces, de verdad que nosotros no hemos oído nada. Y todo esto se mantuvo así en ese problema gravísimo, y entonces apareció un emperador que es muy nombrado, Constantino, en el 306. Y Constantino en el 306 tenía una lucha con un cuñado, que resulta que el territorio lo tenían dividido en dos partes. Y Constantino tenía una parte y el cuñado otra. Y Constantino necesitaba gente para que lo apoyaran para pelear. Y entonces se inventó una historia. Dijo que un día estaba durmiendo antes de una batalla muy famosa, Tíber, creo que se llama la batalla, del río Tíber, y entonces se iba a pelear contra las fuerzas de su cuñado. Y dice que antes de que iba a dormir y que vio una visión, y en esa apareció una señal de la cruz. Y la señal de la cruz que el Señor le había dicho: en este símbolo vencerás, con este símbolo vencerás. Y al día siguiente apareció con ese símbolo de la cruz y se fue, hizo unos emblemas grandísimos y entonces salió a la batalla y ganó. Y entonces los cristianos, ¡ay, gloria a Dios! Imagínense, el ser más poderoso de la tierra, el emperador, se convirtió al cristianismo. Y el cristianismo, fueron allá muchísimos y cayeron delante de él. Ah, bueno, entonces como yo gané la batalla, como yo soy el emperador, entonces yo tengo que tener un sitial de preferencia. Los emperadores en el paganismo eran dioses. Entonces los emperadores tenían que honrarlos como dioses. Cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial y cayó la bomba sobre Japón, el pueblo lloraba, no porque hubiese perdido la guerra, sino porque el emperador, que no se ve, que no sale, que es considerada una deidad allá en esos pueblos, en esas regiones, salió y dio la cara y dijo: sí, nos rendimos, porque su Dios había aceptado la derrota. Por eso era que lloraban los japoneses. Dios, el emperador, en algunas regiones, como allá en Japón, es considerado un dios, sino que con la tecnología, como ha avanzado tanto, pues ya ha bajado tanto, pero antes era una sumisión tremenda, tremenda, tremenda. Y este emperador, más grande en ese momento del mundo, pues obviamente dijo: yo tienen que darme un puesto aquí de preeminencia. Sí, señor, usted es el Dios. Entonces, como Dios, ¿qué ordena, Señor? Entonces ordeno que ya no se guarde el sábado, sino que el día de fiesta va a ser el domingo. ¿Por qué? Porque resulta que el domingo fue el día que nació Tamuz. Y resulta que Tamuz nació el 25 de diciembre. Entonces, cuando se juntaron todas las religiones del paganismo con lo que tenía la escritura, entonces, ¿qué hicieron las iglesias? Entonces, lo que hicieron fue mezclar. ¿Cómo hacemos para que los paganos y el pueblo de Dios se unan? Entonces, digamos que la cruz es del cristianismo. Entonces, llevemos la cruz y entonces así captamos a muchísima gente. Y muchísima gente llegó allá. Y hagamos que el domingo, porque el domingo, declaremos que el domingo es el día del Señor.
Sí, el domingo es el día del Señor, pero ¿de cuál Señor? Del Señor Sol. Porque el domingo fue el día establecido para adorar al Dios Sol. De hecho, en inglés, el día del sol se llama Sunday. Día del Sol fue establecido. Y lo cambió. Y hubo muchísima gente que se cambió, que se convirtió. ¿Y por qué se convertía? Porque era muy fácil. Muy fácil, yo me voy a congregar los domingos porque es que el domingo voy a misa un ratico, estoy 10 minutos y me voy y listo, y no tengo ningún compromiso con Dios. ¿Sí? Doy una limosna y listo, ya, Señor, ya cumplí. Hasta luego, nos vemos en 8 días. Y esa es la forma de llevar la religión, pero eso no es lo que el Señor estableció. El Señor dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces tenemos que empezar por conocer cuáles son los mandamientos, qué es lo que el Señor estableció desde el comienzo, y no irnos tras doctrinas que lo que están haciendo es desviarnos de verdad de lo que el Señor estableció desde un comienzo. Entonces apareció Constantino con la cruz, y la cruz es un símbolo pagano. Mire, 10.000 años antes de que el Señor Yeshua llegara al mundo, ya existía la cruz. Se encontraron unas tablitas de arcilla donde aparecían cruces en cada uno. Supuestamente dicen que eso simbolizaba el nombre de los muertos, de los difuntos, de los que fueron enterrados con esa parte. Cuando los españoles llegaron acá con Cristóbal Colón y llegaron a evangelizar, los misioneros, ¡oh sorpresa! Resulta que habían templos donde habían cruces gigantescas. ¿Y cómo? Si esta gente nadie les ha predicado. ¿Cómo? Si estos son indígenas, si estos son indiecitos, como dicen algunas personas. Indios son los de la India, nosotros indígenas, ¿sí? ¿Cómo llegó la cruz acá? Porque ya se conocía. ¿Y de dónde venía? Porque Dios dice en Génesis, y desde allí Él esparció sobre la faz de toda la tierra, todas las naciones. Todo el pueblo fue esparcido por toda la tierra y llegaron hasta acá, hasta América. Entonces ya conocían de esta religión de Babilonia, ya tenían esas creencias, ya conocían de muchas cosas, ya hacían muchos ritos que habían aprendido allá. Y esas mismas enseñanzas, esos mismos ritos, esas mismas costumbres, fue las que llevaba el pueblo siempre. Y cuando llegaron a Egipto, Egipto es la cuna de todas esas cosas, porque Egipto fue potencia en un momento. Y entonces todos los caminos llegaban a Egipto. Y entonces en Egipto era donde se mezclaba la cuna de todas las religiones, de toda la idolatría. Y ahí apareció el señor Ra, que era el mismo Nimrod, que lo dice la escritura. Ra aparece ahí. Entonces, nosotros que estamos viendo que todo tiene un origen, y ese origen viene desde allá, desde Babilonia. Babilonia va a ser castigada, como lo dice Juan en Apocalipsis. Babilonia, la gran ramera, va a ser castigada. Y todo eso, todas las personas que siguen esa parte, pues van a caer. Dice en Apocalipsis 12, 18, miremos Apocalipsis 18. No, 18, versículo 2 y 3. La caída de Babilonia. Después de esto, digamos desde el 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mira lo que dice el 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todos los reinos se han enriquecido de Babilonia, todos han vivido de Babilonia. Y el Señor la utilizó, Jeremías 51:7, para enseñar a su pueblo. Babilonia, esa religión es usada por Dios para conocer cuál es el pueblo fiel. Jeremías 51:7. Dice la escritura en Jeremías 51:7, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Una copa de oro, todos la veían como muy bonita, muy apetecible esa copa de oro, y eso lo que hizo fue contaminar a toda la tierra. Ese es el propósito que el maligno estableció desde el comienzo. Presentar algo malo en algo bonito, en una copa de oro.
El Señor lo permitió. Copa de oro bailó en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, y de su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron, por tanto, las naciones. Muchísima gente, mire todos los pueblos que tenían ahí, los asirios, los fenicios, los sumerios, los griegos, los romanos, hasta los mexicanos, los peruanos, llegó toda esa religión, todos nosotros. ¿Nosotros de dónde venimos? Del Roma, hermano. Toda nuestra normatividad viene de Roma. Nuestro lenguaje viene de allá, del latín y del griego. Entonces, ¿cuál fue el soporte que nos dieron? Todas estas creencias, todo esto viene desde allá. Y nosotros tenemos eso innato. Eso es lo que nos han enseñado. Eso fue lo que le enseñaron a nuestros padres. Y eso es lo que de generación en generación se está enseñando. Y eso es lo malo, hermanos, porque si nosotros no conocemos eso, ¿cómo le vamos a decir? Oiga, eso no es así. Esto es, según la palabra, esto es otra cosa. Entonces, ahí es donde tenemos que desenmascarar lo que el enemigo ha establecido desde el comienzo. Y saber que hay muchas cosas que nosotros hacemos por desconocimiento, pero eso no nos libra de que nosotros estamos haciendo algo mal. Esta mañana cuando oraba la presentadora decía que líbranos, Señor, que nos perdonara por los pecados ocultos. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y no sabemos. Por ejemplo, es que yo pongo el árbol de Navidad porque eso no significa nada para mí. Pero es que el hecho del árbol de Navidad ya sabemos que viene de un tronco y que salió de ahí el pino y que de ahí se propagó la parte de poner un árbol de Navidad. Es que eso no tiene malo. Hermano, no tiene malo, pero ahí la Biblia le está diciendo que eso es abominación para Dios. Porque si usted pone algo en su casa, eso es anatema. Cada uno tiene que el Señor convencerlo de esas cosas. Si usted pone unas bolitas, ¿qué significan las bolitas? Al Dios Sol, al Sol. ¿Y las luces qué es? El símbolo de Él. Entonces, las lucecitas, ahí está. Estamos rindiéndole culto ¿a quién? A Baal, a todo lo que Él ha establecido desde el comienzo. El becerro de oro ya sabemos que es una representación de Baal. Por eso cuando los israelitas hicieron el becerro de oro allá en el desierto, no eran tan inocentes. Eso lo tenían aquí en el chip, lo tenían preaprendido. Y por eso, ¿por qué no hicieron otra cosa? ¿Por qué no hicieron una paloma, por ejemplo? No, es que lo eché en el fuego y salió un becerro. No, tuvieron que martillarlo y a darle la forma para que saliera ese becerro. ¿Y a quién estaban honrando? ¿A Dios? Es que nosotros queríamos honrar a Dios o teníamos un propósito bueno. Sí, pero ¿a cuál Dios? ¿Al Dios eterno que les dijo que no se hagan imágenes de mí? ¿O al Dios que la criatura que ellos crearon? Como lo decía Pablo en Romanos ahorita en la lectura al comienzo. Entonces, hermanos, en conclusión, el Padre Eterno, que todo lo sabe, advirtió al pueblo y Él es tan sabio, hermanos, que de un comienzo nos dio las normas más importantes del reino. Miremos un segundito el Éxodo 20, 1. Dice, es tan importante esto que el Señor lo estableció desde el comienzo y nosotros no lo hemos entendido, hermanos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está diciendo, yo soy el Eterno, todas las cosas dan prueba de su poder, de su deidad. Todo esto me habla de Dios, de la grandeza, del poder, de la sabiduría, de todo de Dios. Y Él nos dijo, lo primero que nos dijo, oiga, yo soy Dios. Segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tengan dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Desde el comienzo nos dijo, no hagan ídolos, no la embarren, no se vayan por ese camino. Éxodo 23, 24. Y les volvió a advertir, cada rato nos estaba diciendo lo mismo. Y es que la Escritura, la palabra de Dios es de ayer, hoy, para siempre. Esto nos está hablando hoy de lo mismo, hermano. Éxodo 23, 24. No te inclinarás a sus dioses, dice cuando entren allá a la tierra de Canaán.
Ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Quebrarás totalmente sus estatuas. Miremos un segundito en Jueces 1. ¿Qué hicieron? A ver, ¿qué hicieron? Quebrarás sus estatuas. Jueces 1, versículo 21. Resulta que murió Josué y el pueblo quedó con algunos ancianos y todavía adoraban y temían al Todopoderoso. Pero en el 21 dice que los hijos de Judá y de Benjamín fueron y conquistaron, ¿sí? Con Simeón. Y Judá con su hermano Simeón, dice en el versículo 17, derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y lo asolaron y pusieron por nombre la ciudad Orma. Y dice en el versículo 21, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Todavía existen. Y el Señor les dijo que no se juntaran con ellos, que los exterminaran, que los acabaran. Pero los dejaron, tuvieron misericordia de ellos. Y mira el 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Ah, con el cananeo también. Y dice el 29, también Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó al cananeo en medio de ellos en Geser. En medio de ellos, el mal, lo que el Señor les había dicho, acábenlos, no se junten con esa gente, habitó en ellos. Y en el 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nabal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. El 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Absid, en Gelba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Y el 33, tampoco Neftalí arrojó los que habitaban en los Besemes, ni a los que habitaban en Bet-Samar, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Entonces, des en cuenta, el Señor les dice, no se junten con la chusma, y siguen juntándose con las personas. Hermanos, es en serio. El Señor nos advierte muchas veces. Y ahí en el 34:12, miremos ahí más adelantico, 34:12. Dice el Señor, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Y les dio una orden, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Ya vimos que acera es uno de los nombres de Semiramis, de la famosa Virgen María que tienen ahorita, que es la misma Semiramis, que es la misma Isis, que es la misma Acera, que es la misma Astarte, que habla la Escritura. Entonces, hermanos, Dios nos ha advertido por medio de muchas formas. Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras, nos ha hablado ahora por medio de su Hijo Yeshua, a quien consideró, a quien constituyó como heredero. Él nos ha hablado, nos sigue hablando, hermano. ¿Qué nos está diciendo? Guardaos de los ídolos. Guardémonos de los ídolos, hermanos. En la antigüedad hay muchísima gente todavía que está enceguecida con los ídolos. Usted va a las casas de los católicos y encuentra infinidad de cosas, infinidad de ritos, infinidad de cosas. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ahorita en esta época empiezan a celebrar una corona de no sé qué cosas, ¿sí? Dime. Sí, sí, estaban el miércoles de ceniza, que empezaba la cuaresma. Y esa es otra cosa que no les he dicho, hermanos, la cruz. La cruz es un símbolo pagano. La cruz es, ¿por qué hicieron la cruz? Porque la cruz es la primera inicial de la letra T. Y la letra T, ¿a quién está representando? A Tamuz. De ahí viene la cruz, la T de Tamuz. La cruz para ellos es un símbolo sagrado. La cruz es llamado el signo de la vida, hermanos.
La cruz tiene su origen en la letra T, ya les había dicho, y que se apareció antes, hace más o menos 10.000 años. Y dice que la cruz fue un medio de castigo por crímenes notorios. Y eso fue en Egipto, en Asiria, en Persia, en Palestina, en Grecia y luego llegó a Roma. Y se le atribuye la invención, adivinen a quién. ¿Quién la inventó? Una famosa señora muy conocida, Semiramis. Inventó la cruz. Y inventó muchas cosas que ahorita no tiene el caso hablar porque no hay tiempo. Pero la cruz es un símbolo pagano. No es un símbolo cristiano. De hecho, hay cosas que uno lo ponen a pensar, hermanos. La Escritura dice que la palabra es verdad, ¿cierto? Y si nosotros miramos al número 21, miremos número 21, 8. Números 21, 8. Hablando de la cruz, ya que tocamos el tema. 10 minuticos y termino. Números 21, 8. Dice, la serpiente de bronce. Vamos a leer desde el 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Los israelitas iban por el desierto. Para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Iban tristes. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea, se pusieron a murmurar, a blasfemar. Y decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense, estaban despreciando el maná. El maná lo estaban despreciando. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo ahí sí vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Sabemos que esto está hablando de una simbología de Yeshua, ¿cierto? La serpiente. ¿Y a dónde le dijo a Moisés que la pusiera? ¿En una cruz? En un asta. De hecho, la palabra cruz en griego significa estauros. Y estauros significa posición vertical. Y viene de la raíz del verbo está, que significa estar de pie. Miremos otra frase. Miremos a 1 de Pedro 2:24. No, antes miremos Hechos 5:30. Muchos hablamos de la cruz. Y es que no es que sea importante, lo importante es lo que el Padre Eterno, lo que nuestro amado Yeshua hizo en ese madero, hizo en esa parte. Hechos 5:30. Estaba hablando Pedro y Juan, estaban siendo perseguidos. Y les estaba hablando a todas las personas que estaban por ahí reunidas, a los alguaciles, a todos el Sanedrín, creo que era. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. No habla de cruz, habla de un madero. Y uno dice, pero un madero. Pero si cruz viene de stauros, que significa estaca, acá en Números nos dice que la serpiente era simbología de Yeshua y que estaba colgada sobre una estaca. Entonces, y si la escritura es verdad, si todo se cumple, entonces no era una cruz donde estaba colgado Jesús. Dicen que no hay evidencia de que tuviera un madero atravesado. Miremos otra, Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. La cruz, de la que tanto hablamos. Estoy en Segunda de Pedro. Primera de Pedro 2:24 dice, está hablando de Yeshua, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Está hablando de que Yeshua llevó nuestros pecados sobre un madero. Y así. Entonces no hay evidencia de que tuviera un travesaño. Y nosotros
tenemos que creerle pues a lo que dice la Biblia. Pero lo que les digo, hermanos, no es la cruz, no es el madero lo importante es la obra redentora que nuestro amado Yeshua hizo en ese instrumento. Pero por ese instrumento hay muchísima gente que lo venera. No veneran la obra, sino veneran el instrumento. Como si a Yeshua lo hubieran matado con una escopeta, entonces la escopeta sería sagrada. Perdóname la expresión y perdóneme el ejemplo burdo, horrible. Pero no es eso lo que debemos adorar. Por eso, en los templos, cuando ponen las cruces, ¿a quién están venerando, hermanos? A Tamuz, a la letra T. De hecho, los druidas, hermanos, mira, los druidas cogían el árbol más frondoso. Los druidas es un grupo que vive al norte de Europa, por allá bien al norte. Y entonces cogían el árbol más bonito, el más frondoso, y cogían las ramas más largas y las amarraban y las ponían así, largas, de manera que quedara una parte hacia arriba, una parte hacia abajo y las ramas acá. Y no contentos con eso, en la corteza hacían una letra T, grandísima, antes de que Yeshua llegara. ¿A quién estaban haciéndole apología? A Tamuz. Todo eso nosotros no lo sabíamos. Todo eso ha estado a través de la historia. Pero bueno, afortunadamente el Señor nos está dando a entender. Miremos un momentico el Salmo 106, hermanos, que es espectacular. Ahí es cuando miramos cómo el Señor, en su infinita misericordia. Voy a leerles desde el 34 solamente. Todo es hermoso, hermano, todo es hermoso porque se da uno cuenta de cómo el Señor nos ha llevado y cómo toda la misericordia que ha tenido el Padre Eterno con todos nosotros. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová le dijo. Acuérdense cuando leímos en Jueces. Todos los pueblos de él, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se mezcló con todos los paganos y todas las costumbres los dejaron ahí en medio. Recuerden cuando les dije que Dios había distribuido el campamento para que el arca estuviese en la mitad. Y todo el pueblo estaba alrededor, estaba Judá, estaba Benjamín, estaban todas las demás tribus alrededor. Los que estaban en el centro eran los levitas con toda la obra del tabernáculo. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo que no destruyeron a los pueblos y cuando nosotros miramos en Jueces los dejaron en la mitad. Sí, para que les pagaran, para recoger plata, para que les sirvieran, pero los dejaron a la mitad cuando eso no era lo que él había dicho. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Todo lo malo, todo lo que estamos hablando acá, lo aprendieron y lo practicaron y por eso es que vemos cómo el Señor cada rato los reprende y nos reprende a nosotros. Y sirvieron a sus ídolos que nosotros vemos cómo siguen sirviéndole, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Recuerden que ellos los sacrificaban a Baal, al primogénito. ¿Qué Dios hace que sacrifique a su hijo, a su primogénito, cuando el Dios eterno dijo que los primogénitos eran de él? ¿A quién le estaban obedeciendo? Mire cómo Satanás ha tergiversado todo lo que el Señor estableció desde un comienzo para su propio fin, para desviar a su pueblo del verdadero propósito de Dios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová. ¿Y qué hizo? Que su heredad fue llevada cautiva. ¿A dónde? A Babilonia. Antes había sido dispersada por todo el mundo con los asirios, pero aquí está hablando de Judá. Fue llevado a Babilonia, donde está la cuna de todas esas religiones falsas, donde está la cuna de Nimrod, donde allá aparecen todas las obras grandes. Se olvidaron del pacto. Por eso, la oración que nosotros deberíamos hacer es, en el versículo 4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Me gloríe con tu heredad. Cuando lleguemos a los brazos de Él, donde Él nos está esperando, nos gloriemos de verdad de haber alcanzado todo lo que Él estableció desde un comienzo. Hoy la idolatría se manifiesta de muchas cosas. Mucha gente dice, yo no sigo a Baal, mi Dios no es Nimrod, pero el Eterno tampoco es su Dios.
Mucha gente dice, yo no adoro a Tamuz, ni a Horus, ni a todas esas manifestaciones. Pero Yeshua no es su Señor. Yeshua es un ilustre desconocido. Otra gente puede decir, yo no adoro Semiramis, yo no adoro a la Virgen María. Pero el Espíritu Santo no mora en él. No es templo del Espíritu Santo. Entonces, si esas tres condiciones se dan, hermanos, estamos siendo idólatras. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, si Yeshua no es nuestro Señor y Salvador, y si el Padre Eterno no es a quien nosotros le estamos rindiendo, le debemos rendir todo, pues hermanos, estamos fallando en algo. Hoy los ídolos son diferentes. Hoy los ídolos son los que el mundo nos presenta. En copas de oro, como se los presentó el Señor, en copa de oro. ¿Qué le están ofreciendo ahorita? Poder. Tenga poder. Usted es el Hijo de Dios. Poder, autoridad. Usted tiene que tener reconocimiento, usted tiene que ser reconocido. Mira, yo me glorío mucho y me da muchísimo, le doy gracias a Dios porque tenemos una congregación pequeñita, porque muchas congregaciones tienen muchísima gente, pero ¿cuántas de verdad se están edificando? ¿Cuántas de verdad van a llegar al trono celestial? No lo sé. ¿Qué otra idolatría tenemos en este tiempo? El orgullo, hermano, los placeres, la vanidad, la comodidad, todos los medios que da, todo lo que dan las redes sociales, el reconocimiento, el adulterio, todas las cosas. Colosenses 3:5. Miremos a Colosenses 3:5. Nos dice ahí de algo, hermanos, que nosotros, dice que la avaricia es idolatría. El querer poseer todo, el tener todas las cosas, la avaricia es idolatría. A eso era lo que quería llegarles ahí. Nosotros lo que tenemos que entender, hermano, que esas artimañas que el enemigo ha utilizado desde el comienzo, esa forma de enmascarar, de confundir al pueblo, tratando de utilizar los planes y proyectos que Dios tiene con nosotros para confundir a su pueblo, pues que eso no se lleve a cabo. La Escritura es la palabra que el Señor ha dejado. Y Él nos ha dejado en esta última parte un Brit Hadashah, que es un pacto renovado. Y en ese pacto renovado, Él nos ha mostrado que el verdadero Salvador es el que está aquí plasmado. El verdadero Salvador es Yeshua. ¿Y cómo lo vemos? Porque toda la Escritura se ha complementado en Él. ¿Cómo lo vemos? Porque las obras que Él hizo, nadie jamás los ha hecho. Y la obra más grandiosa que Él ha hecho es el de morir por nuestros pecados, llevar nuestra carga y el de resucitar. Y Él nos dio una promesa, o Él dio una promesa a los que le oyen, a los que le escuchan, a los que son parte de su pueblo. ¿Quieres ser parte de su pueblo? Tenemos que obedecerlo. Tenemos que meternos dentro de su constitución política, conocer cuáles son los mandamientos, cuáles son las leyes, cuáles son las normas, cuáles son los preceptos, cuáles son los estatutos que Dios estableció para poder desligarnos de toda contaminación que el enemigo quiere llevar a cometer, a desviarnos del propósito de Dios, del propósito verdadero. Primera de Corintios 10:14, termino. Primera de Corintios 10:14. Primera de Corintios 10:14. Es una advertencia muy clara. Primera de Corintios 10:14 dice, Dios santo. ¿Lo tenemos? Un versículo cortico. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Todo lo que el mundo nos ofrece, que nos separa del verdadero propósito de Dios, es idolatría. Los hijos, el trabajo, el dinero, todas las cosas que nos separan de Dios, eso se llama idolatría. Y primera de Juan 5:21, es la recomendación que el Señor nos hace hoy.
Primera de Juan 5:21. El último versículo de Juan, de la primera carta de Juan, dice, ¿lo tenemos todos? Quiero que lo leamos todos. ¿Lo tenemos? Listo, vamos a leerlos todos, unánimes y juntos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos.